Olá, que Deus te bendiga e que tenha um ano de 2022 maravilhoso em nome de Jesus. Eu sou o pastor Darcio Y yo, Nilsa, e nós estamos acá para mais. Conociendo y viviendo la palabra de Dios. Así es. Como sempre hablamos, no se puede solamente conocer, tiene que vivir la palabra. Amén. Entonces, empezamos nuestro servicio de conociendo y viviendo la palabra del Señor. Empezamos acá, mucha calma, tranquilo, aquí. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí vamos, en nombre de Jesús. ¿Ok? Conocer y vivir la palabra del Señor. Eso que hicimos durante todo el año de 2021. Traemos estudios de dudas que personas tenían, estudios de dudas que personas querían saber lo que Dios habla en su palabra. Pero antes de empezarmos, me gustaría de hablar con usted sobre nuestra comunidad Creer. La comunidad Creer está en español y también en portugués, con fechas diferentes, con horarios diferentes, pero estamos juntos para hacer la obra del Señor. La comunidad Creer, que es conectar, relacionar, enseñar, exponer y restaurar. Esta semana tuvimos nuestra reunión de oración, a reunión mensal de oración. Todo primero martes de cada mes tenemos nuestra reunión de oración. Te invito para que usted pueda estar con nosotros. Esta reunión no es grabada para que podamos escuchar y hablar con el Señor aquello que nosotros necesitamos. La próxima reunión va a ser día 1 de febrero y usted es nuestro invitado. Todos los viernes tenemos estudio bíblico y en el domingo tenemos la adoración familiar. ¿Adoración a quién? A Dios Todopoderoso. Invitamos a usted y a su familia para que pueda estar con nosotros. Sus vecinos, invítalos para que estén junto con nosotros. Los servicios por ahora están siendo hechos todos por Zoom, siempre con el mismo ID y siempre con la misma clave. Te invitamos a estar con nosotros en nuestras redes sociales, por YouTube y por Instagram o por Facebook. También tenemos nuestra Radio Viniardi, una radio totalmente por internet que puede estar llevando la palabra del Señor en muchas lenguas, en todos los lugares que tengo internet. Usted puede ver el sitio en www.radioviniardi.com. Te invitamos a se conectar con nosotros, te invitamos a orar por nosotros y te invitamos a difundir este ministerio que no es de nosotros, no es de Nilsa y mío, es del Señor, para que la palabra del Señor sea hablada y cantada en todas las lenguas y en todas las naciones. Tenemos la comunidad de Creer en portugués. Invitamos, si usted quiere aprender portugués, venga con nosotros. Son fechas diferentes y son horarios diferentes, siempre con los mismos servicios, pero en portugués. Invitamos que usted esté con nosotros, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Bueno, el año de 2021 se acabó y estamos empezando 2022. Tenemos más de 200 videos en YouTube de estudios y prédicas que hicimos. Por lo menos la mitad de los videos que están allá son de estudios. ¿Para qué hacemos estudios bíblicos? Para que usted y yo podamos conocer más del Señor, conocer más lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuál es la finalidad de cada estudio, de cada uno de ellos? Primero es conocer al Dios a quien queremos servir.
Tenemos que conocer cómo yo voy a seguir a alguien que yo no conozco. Tenemos que conocerlo. Lo segundo es escuchar y comprender la forma que Dios nos habla. ¿Cómo podemos identificar si quien está nos hablando es Dios o es el diablo? Entonces, en nombre de Jesús, los estudios son hechos para esto. También para conocer y vivir el verdadero cristianismo. Tiene mucha gente que habla de cristianismo de muchas formas, de muchas situaciones, y nosotros lo hablamos conforme Jesús nos enseña, dentro de su palabra. Estamos haciendo todos esos estudios para romper paradigmas religiosos que muchas denominaciones, muchas religiones colocan sobre las personas, ponen sobre las personas un peso muy fuerte. Y esto no es lo que Dios quiere para usted y para mí. Dios quiere que usted y yo tengamos una vida más tranquila. Estamos trayendo los estudios para desconstruir un cristianismo religioso, un cristianismo que es como es predicado de un Dios que está listo para nos punir. Esto no es verdad. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de perdón. Estamos desconstruyendo esto. Estamos construyendo el cristianismo según Jesús dejó en la Biblia. Es esto que estamos haciendo. Nosotros somos mejores. No. Tienen otras gentes que están haciendo esto. Otros predicadores que hacen esto también. No somos los únicos, pero tiene otras personas. Conocer y vivir la palabra, aplicando la palabra en nuestra vida, aplicando todas las enseñanzas, todos los estudios en nuestra vida. Si no es para eso, no podemos hacerlo o no debemos estudiar. ¿Para qué vamos a estudiar? Vivir el reino de Dios ahora. No vamos a vivir el reino de Dios en la eternidad. No. Vamos a vivir el reino de Dios ahora. Dios quiere que usted y yo vivamos su reino a partir del momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor. Vivir aquí en la tierra, empezando en la tierra. Y vamos a seguir viviendo de la eternidad. Bueno, hecho esto, lo estudio de hoy, nosotros vamos a hacer una retrospectiva del año de 2021. ¿Cómo fue este año? Y usted me va a decir, pastor, fue muy duro, ¿verdad? Sí, verdad. Pero usted y yo estamos acá. Usted y yo estamos acá y estamos vivos para seguir viviendo lo que Dios tiene para nosotros. Pero en esta retrospectiva, nosotros tenemos tres preguntas para que usted responda en el final de este estudio. La primera, ¿qué aprendimos? ¿O qué fue que aprendimos en cada uno de esos estudios? Si hablamos que por lo menos la mitad de los videos que tenemos allá son de estudios, ¿o qué nosotros aprendimos con esto? La segunda pregunta es, ¿qué aplicamos en nuestra vida? Hicimos los estudios, perfecto. ¿O qué esto tiene de aplicación en nuestras vidas? Usted no necesita responder ahora. Y la tercera pregunta, ¿cuál fue la transformación que estos estudios hicieron en mi vida? Y cuando hablo en nuestra vida, ¿qué transformación tuvimos en nuestra vida con
los estudios que tuvimos en 2021. Si no tuvo ninguna transformación, perdemos nuestro tiempo. Pero estas 3 preguntas usted va a responder en el final de este estudio. Un estudio que hicimos fue que hablamos sobre libre albedrío, que Dios te da esto. Muchas personas dicen, muchos predicadores dicen que cuando usted acepta a Jesús, usted lo pierde. Esto no es verdad. Dios no te va a sacar algo que Él ya te dio desde la fundación del mundo. Usted sigue, ainda que aceptó a Jesús, usted sigue teniendo la libertad de escoger lo que quiere hacer. Puede escoger el bueno como puede escoger el malo. Usted que tiene que decidir lo que va a hacer. Entonces, el libre albedrío está en su mano y sigue en su mano para que usted decida qué quiere hacer. Los nombres de Dios. Hicimos un estudio sobre los nombres de Dios y vimos que Dios tiene muchos nombres. Los nombres que están en la Biblia. Él puede ser llamado de Dios, de Jehová, del Señor, de Jehová Jireh, Jehová Rafa, yo qué sé. Tiene muchos nombres. Pero hicimos una lista de los nombres que tenemos en la Biblia, pero las listas que hacemos no son listas cerradas, son solamente eso. No son esto. ¿Por qué? Porque mañana usted me va, pastor, usted se olvidó de este nombre. No, entonces las listas no son cerradas, están siempre en abierto para que usted y yo podamos poner más nombres de Dios. ¿Y por qué hicimos este estudio? ¿Y por qué hicimos ese estudio? Para que usted conozca el Dios que usted sirve. Cuando abra su Biblia y vea el Señor, el Jehová Nisí, usted sabe o qué significa. Y tenemos todos estos listados de este estudio. Hicimos un estudio sobre profesión de pastor. La verdad, todos los estudios que hacemos, o la gran mayoría, por lo menos 90% de ellos, son estudios que hicimos de dudas de personas que nos traen. En la profesión pastor, porque mucha gente nos preguntaba si ser pastor es una profesión. Y hicimos ese estudio y mostramos que ser pastor no es una profesión, es un llamado. Y yo no puedo llamar a usted para ser pastor. Usted no puede me llamar para ser pastor. Quien llama, lo único que llama es Dios. Dios es que va a te llamar si Él quiere que usted sea un pastor. Entonces, no es una profesión. Yo puedo ir de la universidad, estudiar teología, pero no soy pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es un llamado. Hablamos sobre hipocresía. ¿Se te recuerda? Porque muchas personas dicen, porque las iglesias tienen mucha gente hipócrita. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero no es solamente en la iglesia. En su trabajo, en su casa, en su universidad, por donde usted camina, a donde usted va. Tiene personas así. Pero vimos o que la palabra del Señor habla sobre la hipocresía. Hicimos otro estudio sobre a respecto de sectas y heresías. ¿Por qué hicimos este estudio? Para que usted sepa a dónde Dios está, para que usted tenga sus ojos abiertos, para que usted tenga sus oídos abiertos para escuchar lo que Dios tiene para hablar con usted. Tiene muchas religiones y aquí, con nosotros no hablamos de religión, no hablamos de denominación, no hablamos de esto. Hablamos de un Dios verdadero.
Hablamos de un Cristo, Hijo de Dios, que vino para acá, para el mundo, para que usted y yo tuviéramos la oportunidad de sermos salvos. Hablamos de un Espíritu Santo que entra en nosotros cuando nosotros aceptamos a Jesús. Esto que hablamos. No defendemos ninguna religión, ninguna denominación. No, nosotros hablamos de esto. Si usted va en una iglesia que habla de esto también, quédate ahí. ¿Ok? Pero este estudio hicimos para que nosotros supiéramos a dónde estamos yendo. Que mucha gente está indo en iglesias que no son iglesias, son sectas. Entonces, hicimos un estudio sobre unción. Unción, yo no puedo dar unción a usted. La unción lo único que da es el Señor. Dios que puede te ungir para hacer algo, yo no puedo. Yo puedo te enviar para hacer algo, pero yo no te puedo ungir, yo no tengo esta capacidad. Lo único que tiene una capacidad de unción es Dios. Hicimos un estudio sobre esto. Hablamos también sobre batalla espiritual. ¿Por qué? Porque muchos predicadores dicen que cuando usted acepta a Jesús, usted no va a tener nunca más problema. Hablamos sobre esto porque muchos predicadores dicen que cuando usted tiene a Jesús, usted no tiene más ninguna preocupación. Esto no es verdad. ¿Por qué? Porque el propio Jesucristo ha dicho que en el mundo van a tener aflicciones, pero yo vencí el mundo. Esta seguridad que el Señor da para nosotros. Batallas siempre vamos a tener. Y hablamos sobre esto, pero muy superficialmente. Puede ser que en este año de 2022 nos aprofundemos más en este tema, que es un tema que tiene atado muchos cristianos, que tiene impedido muchos cristianos de vivir la completa gracia del Señor en su vida. Hablamos también en otro estudio de liberación de perdón, que yo tengo que liberar perdón. Si yo no hago esto, la única persona que es perjudicada soy yo. Entonces, liberación de perdón, ¿qué dice la palabra del Señor sobre esto? Sobre liberar perdón. Tuvimos un estudio sobre santificación. Nosotros cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor, empezamos un proceso de transformación y un proceso de santificación. Entonces, todo cristiano tiene que pasar por eso. Todo cristiano tiene que pasar por esto. Si usted quiere entender un poquito más, tenemos este estudio en YouTube. Y usted puede escucharlo y anotarlo y ver las pasajes bíblicas que citamos. Y si usted tiene alguna duda de cualquier uno de estos temas, puede hablar con nosotros. Y nosotros vamos a aclarar todas sus dudas. Hablamos sobre ángeles. Los ángeles no es los ángeles, la ciudad de Los Ángeles, no. Hablamos sobre los ángeles. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, porque yo tengo un ángel guardián de mi vida. Esto no es verdad. Esto no existe. Esto es una mentira del infierno para usted y para mí. Entonces, hicimos un estudio sobre los ángeles. No hablamos de los sexos de los ángeles porque no tiene sexo. Hablamos sobre la jerarquía angelical para que usted y yo supiéramos cómo es organizado el cielo. El cielo es organizado, no es como mi caso, su casa, que es ¿cómo es? Una fiesta. No es una fiesta,
algo tremendo, algo tremendo, ¿no? Entonces, en nombre de Jesús, tenemos también este estudio. Hablamos sobre la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muchos predicadores dividen esto como si fueran tres dioses, y la verdad es un único Dios. Entonces, hicimos un estudio sobre la Trinidad. Traemos un estudio con las preguntas más hechas sobre la Trinidad. Personas que tenían dudas sobre la Trinidad, las preguntas, y hicimos un estudio sobre eso y tenemos las respuestas conforme la palabra del Señor. Están dentro de la palabra, están dentro de su Biblia. La Biblia que yo pido siempre que usted confronte los textos que colocamos acá con su Biblia. ¿Por qué? Porque puedo me equivocar y puedo poner un texto que no es real. Entonces, es importante que usted confira con su Biblia o que está pasando. Hablamos también sobre la misión de la iglesia. Primero decimos quién era la iglesia. La iglesia no es lo edificio que usted va, lo edificio que usted está. La iglesia, usted y yo, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos la iglesia y hablamos sobre la misión de la iglesia. ¿Por qué nosotros somos iglesia y o que nosotros tenemos que hacer? Y muchas veces nosotros nos confundimos y perdemos la visión de lo que es la iglesia y lo que es la misión de la iglesia. En ese estudio confrontamos con la palabra todo o que es la iglesia o que la iglesia tiene que hacer. Hablamos también sobre el fruto, en dar fruto, en fruto del Espíritu. Entonces, esto fue un estudio muy bello que hicimos porque la palabra del Señor nos responde todas las cosas, hermanos, todas las cosas. Entonces, no es los frutos y sí el fruto. Tenemos un único fruto. Entonces, o tenemos todo o no tenemos ninguno. Hablamos también sobre cuerpo, alma y espíritu. Las personas, tiene personas que enseñan que esto es una cosa única. No, no es, son separados. Cuerpo, hablamos conforme la palabra, que es nuestro cuerpo físico, la alma es nuestro intelecto y lo espíritu es lo que va a volver a Dios conforme descrito en Eclesiastes, que un texto que tenemos también en este estudio. Otro estudio que hicimos sobre nuestro legado, o que nosotros vamos a dejar con el mundo cuando nosotros nos vamos de acá. ¿O qué vamos a dejar? ¿Cuál es nuestro legado? ¿Cómo las personas van a recordar de usted y de mí? Ah, qué bueno que se fue. O no, no, mira, yo aprendí esto y esto y esto. Mira esto, gracias a esta persona, yo puedo hacer esto. ¿Cuál es el legado que usted y yo vamos a dejar acá, en este mundo? Hablamos como ser libre del pecado. El pecado está por toda la parte. ¿Cómo yo puedo estar libre de él? Y vimos conforme la palabra del Señor, que la palabra nos trae. Tuvimos un estudio también, ¿por qué no tengo crecimiento espiritual? Muchas personas nos preguntan esto. Mira, pastor, yo voy a la iglesia todos los días de la semana. Yo voy en todos los servicios. Yo estoy allá pendientes con el Señor, pendientes con el pastor, pendiente con la iglesia. ¿Por qué no tengo crecimiento espiritual? Entonces, hicimos un estudio sobre esto. Y digo que sería bueno que usted y yo pudiéramos reverlo para ver lo que Dios tiene
para hablar con nosotros. Hablamos sobre lo Espíritu Santo. Lo Espíritu Santo es algo muy tremendo y tuvimos una serie de estudios sobre el Espíritu Santo. Lo primero estudio fue qué es y quién es el Espíritu Santo. Y buscamos dentro de la palabra del Señor quién es el Espíritu Santo y o qué es lo Espíritu Santo, cómo Él trabaja, cómo Él vive, cómo Él trata con cada uno de nosotros. Otro tema de lo Espíritu Santo, que es el bautismo con lo Espíritu Santo. Mucha gente quiere ser bautizada y vemos muchos predicadores llamando a las personas, mira, usted quiere ser bautizado, venga delante de la iglesia y usted va a ser bautizado. Y nosotros vimos en este estudio cómo es el bautismo del Espíritu Santo dentro de la palabra. Otro estudio sobre el Espíritu Santo que vimos es cómo recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo yo hago para recibir este Espíritu Santo y tener este Espíritu Santo en mi vida, agindo en mi vida, trabajando en mi vida, me enseñando? ¿Cómo yo hago esto? Un otro estudio es quiénes son y cuáles son los dones del Espíritu Santo. Mucha gente quiere tener los dones del Espíritu Santo, pero los dones del Espíritu Santo Dios no lo da a las personas que están lejos de Dios. Da para las personas que están cercanas a Él. Y esto hablamos en este estudio y hicimos esto conforme lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuál es el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo? Mucha gente me preguntado esto, pastor, ¿será que yo blasfemé? Tenía un chico que todas las veces que me veía en la iglesia me preguntaba, pastor, ¿usted cree que esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y yo decía, no, mi hermano, no es así. No. Hicimos ese estudio justamente para mostrar a las personas o que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que no es perdonado. Este pecado te lleva al infierno derechito. O sea, hicimos ese estudio para ver cuál es el pecado y cómo puedo estar lejos de este pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, lo que dice la palabra del Señor es cómo y cuáles son los textos bíblicos que me enseñan esto. Hablamos sobre el infierno. ¿Existe el infierno? Algunas personas cristianas de muchos años en la iglesia me preguntaron, pastor, ¿verdad que existe infierno? Hicimos un estudio sobre esto. Esto causó una locura porque muchas personas que no concordan con el infierno trajeron enseñanzas erradas del pasado. Y fue algo tremendo. Pero está ahí. Hablamos sobre eso. ¿Existe el infierno? Sí, o que dice la palabra que existe el infierno. Si dice la palabra, existe. Hablamos también sobre tipos de amor. Que mucha gente te dice así, mi hermano, yo te amo, pero no te busca, no te llama, no te da una llamada, no va a visitar en su casa. Entonces, hablamos sobre los tipos de amor. El amor perfecto, que es el amor de Dios, que es el amor ágape. Este está muy bello, este estudio también. Hablamos sobre la ventana 1040.
Y si usted puede mirar los estudios, un llama al otro y uno está involucrado con lo otro. ¿Cómo puedo hablar de amor si no conozco o qué es la ventana 1040? ¿Cómo puedo hablar de amor si no estoy preocupado con la ventana 1040? Hicimos un estudio sobre la ventana 1040 para que pudiéramos ver que tiene mucha gente que no conoce a Jesús. Mucha gente que nunca escuchó hablar de Jesús. Mucha gente que está engañada con la religiosidad dentro de la ventana 1040. Hablamos sobre misiones. No puedo hablar de amor, no puedo hablar de ventana 1040 y sin hablar de misiones. Misiones, nosotros somos misioneros a partir del momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor. Entonces, usted y yo somos misioneros en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, en nuestra ciudad, en nuestro barrio. Nosotros somos misioneros. Yo no tengo que salir de mi casa, como muchos dicen, salga de tu pueblo, de tu parentela, como Dios habló con Abraham. Abraham, otra cosa, fue otra cosa. Entonces, nosotros tenemos tipos de misiones y hablamos de misión local, de misión cultural, que es dentro de su cultura, y de misión transcultural, que fuera de su cultura. Nosotros estamos acá en los Estados Unidos por una misión transcultural. Estamos aprendiendo mucho acá y estamos haciendo aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, es un estudio muy bueno para que usted revise y usted vea o que Dios habla sobre misiones. Hablamos también que cuando hablamos de amor, de la ventana 1040 de misiones, hablamos que Dios tiene un llamado para tu vida, un llamado individual, para que usted camine con Él, para que usted camine dentro del plan que Él tiene para usted. Y vimos dentro de la palabra del Señor los tipos de llamado, cómo Dios te puede llamar. Hablamos también sobre el compromiso que usted y yo tenemos que tener con Dios. ¿Cómo podemos tener un Dios si usted y yo no tenemos un compromiso con Él? Hablamos sobre el compromiso que debemos tener con el Señor. Otro estudio que hicimos fue si estamos bajo la ley o bajo la gracia. Tiene muchos predicadores que dicen así, mira, nosotros no estamos más bajo la ley porque Jesús vino y ahora estamos debajo de la gracia. Mira, en ese estudio hablamos que la ley, el Antiguo Testamento y la gracia es cuando Jesús vino, pero Jesús vino a cumplir la ley. Entonces, este es un estudio que es bueno, que seamos siempre pendientes de él para saber o qué estamos viviendo, la ley o la gracia, o los dos. Este es muy bueno. Conocer y vivir el Padre Nuestro. Jesús dejó la oración sacerdotal o el Padre Nuestro, como nosotros conocemos, y nosotros hicimos un estudio o que Jesús quiso decir en cada versículo, en cada frase del Padre Nuestro. Un estudio muy bello para que usted y yo vivamos este Padre Nuestro en nuestra vida. Esto es muy importante, conocer el Padre que nosotros tenemos.
Hicimos un estudio que es tiempo de buscar a Dios. Y usted me va a decir, oh, pastor, pero siempre es tiempo de buscar a Dios. Sí, siempre es tiempo de buscar a Dios, pero ahora estamos más cercanos de la venida de Jesús. Estamos más cercanos que este mundo se acabe. Entonces tenemos que buscar al Señor para sabermos para dónde caminamos. Entonces hicimos ese estudio y es tiempo de buscar a Dios y vimos lo que Dios habla dentro de su palabra. Hablamos sobre los atributos de Dios. Tiene mucha gente que predica y habla que Dios es amor, que Dios es bendición, es bondad, es longanimidad. Y no quiere decir que Dios también es justicia. Y hablamos sobre esos atributos de Dios y mostramos los atributos de Dios. Listamos 22, pero tiene más. Esta es una lista que no está cerrada también. Pero vimos que los atributos de Dios, uno no se sobrepone al otro. Uno no anula el otro. O sea, Dios es amor, sí, pero Dios sigue siendo justicia. Es bueno que usted revea esto porque tenemos que conocer el Dios que supuestamente servimos o queremos servirlo. Esto es muy, muy bello. Y lo último estudio que hicimos en 2021 fue las profecías de la venida de Jesús. Estábamos en diciembre, estábamos cerquita de Navidad y hablamos sobre esto. O sea, a más de 780 años atrás o años antes de Cristo, ya se hablaba que Jesús iba a venir. Las profecías son así, nosotros no sabemos cuándo se va a cumplir, pero tenemos la seguridad que se va a cumplir. A 780 años antes del nacimiento de Jesús, sabíamos que él viría de una virgen y que él no viría de manos humanas, pero viría de la gracia del Espíritu Santo. Entonces, hablamos sobre esto. Bueno, ahora sí, tenemos que tener las respuestas. Lo que aprendimos en 2021. Muchos de ustedes vieron los videos, estaban online con nosotros y la pregunta que usted tiene que responder para usted y no para mí, ¿o qué nosotros aprendemos con cada uno de esos estudios? La otra pregunta es, ¿o qué aplicamos de estos estudios en nuestra vida? Que esto fue aplicado. Muchas personas siguen yendo en la iglesia, escuchando las prédicas y no cambian, y no son transformadas, y siguen viviendo una vida miserable, una vida debajo de las manos del diablo. Pero si conocemos la palabra y no la vivimos, si no la aplicamos en nuestra vida, mira, no sirve. La otra pregunta, ¿cuál fue la transformación que estos estudios hicieron en su vida? No para que el pastor Darcio sea lo mejor, no, esto es para honor y gloria y toda alabanza al Señor. Hicimos todo un año de estudio, todas las semanas, y o que esto transformó mi vida. Si usted está igualito hoy, o que era ayer, o que era ayer, o que era el año pasado,
lo siento, este estudio no sirve para nada. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo hable con nosotros. Tenemos que poner una aplicación de esos estudios en nuestra vida. Porque, de nuevo, la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. No fue creada por nadie, fue inspirada por Dios. Y toda la escritura es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y para instruir en justicia. Mi hermano, dejo esta palabra para usted. Esta retrospectiva del año que pasó. Debemos mantenernos firmes en la palabra del Señor, no en personas, pero en la palabra de Dios. Tenemos que conocer, vivir y aplicar la palabra en nuestras vidas en nombre de Jesús. Que este año de 2022 sea un año no solamente para conocernos, mas para vivirmos y aplicarmos la palabra del Señor en nuestras vidas en nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros en más de este estudio. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor, escriba aquí abajo y nosotros vamos a responderla. Gracias por sus oraciones, gracias por sus contribuciones para los estudios, para la radio, para todo que está en nuestro alcance, en nuestro ministerio. Y gracias por sus contribuciones financieras que tiene hecho con que este ministerio siga adelante. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el domingo en el servicio de adoración familiar. Y si tiene alguna duda, por favor, nos llame o nos escriba a través del email o del WhatsApp de la radio y nosotros te vamos a responder. Si tiene una petición de oración, estamos aquí. Que Dios te bendiga. Estamos juntos. Lisa está aquí mostrando que estamos juntos, sí, como cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo servicio en nombre de Jesús.